Bienvenidos de nuevo a Jerusalem Minute, aquí en JTNS Televisión. Mi nombre es Josh Hasten. De regreso en los estudios, nuestro director general, Alex Treyman. Alex, es un gusto verte después de un mes en el extranjero. Es bueno estar en casa. Es bueno estar sentado junto a ti aquí en Jerusalén. Te extrañamos en el centro de medios de JTNS. Hoy hay mucho que actualizar. La noticia principal: las fuerzas de defensa de Israel eliminaron al llamado primer ministro de los hutíes, Ahmad al-Rawi, y también a otros 7 ministros de la organización terrorista hutí, esto mediante ataques aéreos israelíes en la capital, Saná. Antes del ataque de la semana pasada, hablamos de cómo los hutíes habían intensificado sus ataques contra Israel usando estas municiones de racimo dirigidas al Estado judío. Ahora los hutíes están jurando venganza después de que Israel eliminó a su líder. Al mismo tiempo, la reunión del gabinete de esta noche, una reunión del gabinete del gobierno aquí en Israel, ha sido trasladada a un lugar no revelado porque Israel, de hecho, está preocupado de que los hutíes intenten vengarse de altos funcionarios aquí en Israel. Bueno, ciertamente es posible que haya regresado a Jerusalén justo a tiempo para una escalada. Los hutíes han lanzado cientos de misiles balísticos contra Israel desde el día después del 7 de octubre. Como mencionaste, acaban de disparar municiones de racimo, todas fabricadas en Irán. Los hutíes son un grupo terrorista apoyado por Irán. Sus misiles balísticos provienen de Irán o son de diseño iraní y han intensificado sus ataques ahora la semana pasada. Israel finalmente está intensificando sus ataques, atacando al primer ministro hutí, a muchos de los ministros del gobierno, así como a miembros del ejército, aparentemente apuntando al ministro de Defensa y al jefe del Estado Mayor del Ejército. Recuerden, los hutíes no son un país, pero tienen primer ministro. Yemen lleva años en guerra civil. Está Yemen como país y luego están los hutíes, y los hutíes ejercen mucha influencia política sobre el país, pero son una organización terrorista. Ahora, parte de la razón por la que Israel ha sido reacio a atacar tan fervientemente dentro de Yemen, como lo hizo en Líbano, como lo hizo en Siria, como lo hizo en Irán, era un tema de inteligencia. Israel esperaba la posibilidad de una ofensiva en Líbano, esperaban las posibilidades de una ofensiva en Siria, claramente esperaban las posibilidades de una ofensiva dentro de Irán. El gobierno israelí no veía a los hutíes como amenaza para Israel antes del 7 de octubre. Siempre pensaron que los hutíes sí son un grupo proxy iraní, pero son un proxy iraní que está enfocado hacia los sauditas, ¿verdad? Así que Israel nunca realmente puso recursos en el terreno dentro de Yemen, no tenía el tipo de inteligencia precisa necesaria. Obviamente, este ataque demuestra que en los últimos 2 años Israel ha obtenido mucha inteligencia precisa, capaz de atacar este sitio cuando el primer ministro y muchos de sus ministros estaban reunidos en el mismo lugar al mismo tiempo. Israel vuelve a demostrar que puede disparar con precisión a más de 1000 millas de sus costas. Entonces, la verdadera pregunta ahora es: ¿crees que vamos a ver una situación en la que los hutíes empiecen a lanzar muchos misiles al mismo tiempo, como lo hicieron los iraníes? Últimamente lanzan un misil balístico y varios drones casi cada 2 días. Esa es la verdadera pregunta ahora. ¿Pueden hacer un ataque masivo como Irán? Si han lanzado cientos de misiles balísticos contra Israel, claramente tienen esa capacidad. Han estado eligiendo, como bien has señalado, lanzar 1 o 2 a la vez, lo cual ha sido una molestia. No muchos de esos misiles balísticos han logrado pasar. De hecho, yo estaba en el aeropuerto hace varios meses cuando un misil balístico impactó a solo 300 metros fuera del aeropuerto. Sí, pueden pasar. Las defensas aéreas de Israel no son totalmente efectivas, pero considerando que están disparando desde tan lejos y que Israel sí tiene una defensa antimisiles sofisticada, los han estado derribando del cielo con bastante precisión. Pero ciertamente los hutíes podrían decidir intentar sobrepasar los sistemas israelíes. Israel estará en máxima alerta. Ellos esperan algún tipo de escalada importante aquí. Como mencionaste, el gabinete se va a reunir en un lugar no revelado. Claramente esto es una salva inicial, o al menos Israel necesita estar preparado para que esto sea una salva inicial. Así que los hutíes pueden arriesgarse, por supuesto. Podrían decir: oye, no tenemos nada que perder en este momento. Cuando eres un atacante suicida, básicamente, y eso es lo que son los terroristas, eso es lo que era Hamas, eso es lo que era Hezbollah, eso es lo que los hutíes siguen siendo por el momento.
Ellos pueden decir, oye, vamos con todo y forzamos a Israel a abrir otro frente. O podrían decir, mejor minimicemos pérdidas, quizá ya molestamos a los israelíes demasiado tiempo. No hemos detenido su capacidad de atacar Irán o cualquier otro lugar. Y si los hutíes continúan ahora escalando la violencia, es casi seguro que recibirán otra respuesta muy severa. Veremos en los próximos días si los israelíes vuelven a los refugios. Pero pasando a otro tema aquí, justo antes de Shabbat, esto estalló. El secretario de Estado Marco Rubio ha negado las visas a los líderes de la Autoridad Palestina para asistir a la Asamblea General de las Naciones Unidas del próximo mes, citando una ley estadounidense de larga data que prohíbe el reconocimiento del Estado palestino y sanciona a la Autoridad Palestina por su programa de pago a los mártires. Es importante que no se permita la entrada de la delegación de la Autoridad Palestina a Nueva York para la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas el próximo mes. Correcto. En cuanto a la relación que Estados Unidos tiene con las Naciones Unidas desde 1947, Estados Unidos no se supone que deba negar la entrada a ningún líder de naciones ni a quienes sean invitados como huéspedes a la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas, que será en septiembre. Y obviamente esto sería una violación de ese pacto. Ahora hay un precedente. Hubo un año en el que Estados Unidos bloqueó al principal terrorista de la Autoridad Palestina, Yasser Arafat, para que no asistiera a la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas. Y en ese momento la Organización de las Naciones Unidas simplemente decidió cambiar la sede de la aparición de Yasser Arafat a Ginebra, lo cual también pueden hacer aquí. Y esto es una respuesta a Emmanuel Macron y a la iniciativa saudita para promover de alguna manera la condición de Estado palestino en las Naciones Unidas. Aquí el Departamento de Estado, Marco Rubio y la administración Trump responden, ¿quieren reconocer un Estado palestino en la Organización de las Naciones Unidas? Bueno, según la ley de Estados Unidos es ilegal reconocer un Estado palestino. Estados Unidos aprobó en 2014 una ley que prohíbe reconocer a Palestina como Estado. Por lo tanto, Estados Unidos está diciendo que esto va en contra de los intereses de seguridad nacional de Estados Unidos y por eso tienen el derecho de bloquear a Mahmoud Abbas y a los otros líderes palestinos. Creo que dijeron que a 80 personas les negarían la visa de entrada. Vemos esta escalada diplomática iniciada por los franceses Emmanuel Macron al proponer impulsar el reconocimiento del Estado palestino en septiembre en la Asamblea General. Estados Unidos responde, saben que no se permitirá la entrada a los palestinos. Estoy bastante seguro, corrígeme si me equivoco, creo que fue Yasser Arafat cuando ya estaba en la ciudad de Nueva York. El alcalde Rudy Giuliani, según la leyenda, estaba en Broadway y expulsó a Arafat, obligándolo a irse de Nueva York. Creo que eso ocurrió en los 90, si no me falla la memoria. Alex, ¿qué más sabemos sobre la negación de visa a Mahmoud Abbas y su equipo en la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas? El vocero del Departamento de Estado, Tommy Pigott, afirmó que para que la Autoridad Palestina sea considerada un socio serio para la paz, la Autoridad Palestina y la Organización para la Liberación de Palestina deben rechazar el terrorismo, las campañas legales en la Corte Penal Internacional y la Corte Internacional de Justicia y evitar buscar reconocimiento unilateral como Estado. La misión de la Autoridad Palestina y la Organización de las Naciones Unidas recibirán exenciones según el acuerdo de la sede de la Organización de las Naciones Unidas. Estados Unidos está dispuesto a comprometerse si la Autoridad Palestina y la Organización para la Liberación de Palestina toman medidas concretas para retomar un compromiso constructivo. La administración de Trump no recompensa el terrorismo. Ahora, esto parece indicar que la Autoridad Palestina no puede, ya sabes, no puede venir porque no están involucrados en negociaciones honestas con Israel sobre un Estado palestino. Por un lado, está bien que bloqueen a la Autoridad Palestina para impedir que vaya a la Organización de las Naciones Unidas. Por otro lado, si de repente la Autoridad Palestina decide, oye, adivina qué, vamos a retirar nuestros casos de genocidio contra Israel en la Corte Internacional de Justicia y vamos a pedirle a la Corte Penal Internacional que rescinda las órdenes de arresto contra los líderes israelíes por crímenes de guerra. Ya sabes, dejaremos de financiar e incitar al terrorismo en televisión, libros escolares y discursos públicos. Israel va a estar listo para avanzar y permitir la creación de un Estado palestino en Judea y Samaria, comúnmente conocido como Cisjordania. Quiero decir, a estas alturas creo que el juego se acabó
Quiero decir, no hay pruebas de que los palestinos puedan participar y ser socios para la paz y socios para una solución de dos estados. Por un lado, creo que es un buen movimiento. Por otro lado, Pickett y el Departamento de Estado dicen que la razón es porque no son mediadores honestos para una solución de dos estados. No estoy seguro de que debamos promover una solución de dos estados, incluso si la gente pensara que la autoridad palestina es un mediador honesto. Líderes de la autoridad palestina afirman que seguirán pagando a los llamados mártires. Así que creo que es muy poco probable que incluso en este momento cambien esa política. Ahora hablemos de Gaza. Esta semana, la Casa Blanca organizó una reunión llamada Del Día Después. El presidente Trump presidió una reunión de política sobre la guerra en Gaza, recibiendo opiniones del ex primer ministro británico Tony Blair y de su yerno, el ex enviado para Medio Oriente Jared Kushner, dijo un alto funcionario de la Casa Blanca. ¿Qué podemos concluir de la reunión en la Casa Blanca? Bueno, vemos que la Casa Blanca realmente quiere de alguna manera llegar al final de este conflicto. El presidente afirmó que cree que el conflicto acabará en 2 o 3 semanas. Hubo otro comentario, creo, del Departamento de Estado, donde alguien dijo que esperaban una conclusión de los actos de combate para finales de año. Es difícil entender exactamente cómo va a suceder eso si todavía hay rehenes retenidos dentro de Gaza. La presencia de Tony Blair me parece preocupante para ambos lados. Por un lado, los palestinos dicen que Tony Blair es pro-Israel. Y por otro lado, hay muchas personas aquí en Israel que reconocen que Tony Blair ha sido un gran defensor de la solución de dos estados durante décadas. Así que creo que aquí existe el temor de que pueda haber algún tipo de presión hacia algún tipo de reconocimiento de una soberanía palestina limitada. Quiero decir, creo que eso sería un gran error, así que estoy bastante nervioso. Estoy nervioso por la participación de Tony Blair. Incluso Jared Kushner y Kushner, creo que él fue el que lo hizo, tal vez, quiero decir, juntos, tal vez él solo, él mismo, pero obviamente junto con David Friedman, Ron Dermer y Jason Greenblatt, rompieron el estancamiento en el conflicto árabe-israelí. Kushner es reconocido por la visión que permitió la firma de los acuerdos de Abraham. Al mismo tiempo, él siempre promovía esta visión de prosperidad económica palestina que podría llevar finalmente a cierto grado de Estado palestino. También tenía un plan que iba a conectar Gaza con Cisjordania, con algún tipo de sistema de carreteras, puentes y túneles. Así que definitivamente tenía una visión de algún tipo de autonomía palestina, ya sea lo que el primer ministro llama Estado menos. Así que ya sabes, yo estaría observando con un poco de preocupación la participación de Blair y Kushner. Al mismo tiempo, no ves a Israel declarando que están dispuestos a hacerse cargo de la franja de Gaza. Escuchas al primer ministro aquí, Ron Dermer, declarando, y aparentemente Ron Dermer fue llamado hacia el final de esta reunión. Y Dermer ha sido bastante consistente junto con el primer ministro en que Israel no quiere gobernar sobre la población palestina. Así que, aunque sí quieren mantener ese control de seguridad predominante, puedes verlo como una situación similar a la que tienes en Judea y Samaria, donde el territorio está dividido en área A, área B, donde las fuerzas de defensa de Israel entran cuando lo necesitan. Pero Israel no es quien se encarga de la electricidad, ni de pavimentar las calles, ni de recoger la basura, ni siquiera de administrar disputas entre palestinos. Y así tienes la sensación de que eso es lo que Israel quiere ver que suceda también en Gaza. La pregunta es, ¿quién será responsable de reconstruir la franja de Gaza? Y luego, obviamente, Israel quiere que algunos miembros de la comunidad internacional lo hagan. Ahora tienes a Kushner y a Blair al frente, posiblemente para liderar un esfuerzo internacional. Y tengo mucha curiosidad por saber a qué se refiere el presidente cuando dice que la guerra va a terminar en 2 o 3 semanas. ¿Eso significa que Israel va a entrar disparando a todo en la ciudad de Gaza? Israel ha dicho, nuestro gobierno ha dicho que va a tomar varias semanas hasta que lleguemos a un punto en el que estemos preparados. Se ha llamado a los reservistas y podrían estar listos a mediados de septiembre. No estoy seguro a qué se refiere el presidente, pero veamos el video de los comentarios de Donald Trump. Creo que dentro de las próximas 2 o 3 semanas vas a tener un final bastante bueno y concluyente.
Es difícil decirlo porque han luchado por mucho. Miles de años. Si quieres saber, eso absolutamente no. Eso ha sido un foco de conflicto desde siempre. Pero creo que estamos haciendo un muy buen trabajo. Pero sí tiene que terminar, pero la gente no puede olvidar el 7 de octubre. ¿Qué podría significar eso? ¿El fin de la guerra en 2 o 3 semanas? ¿Un posible acuerdo? ¿La liberación de los rehenes restantes? Ahora quedan 48 retenidos por Hamás, vivos o muertos, pero ¿qué significan 2 o 3 semanas? Sabes, creo que cuando escuchas al presidente hablar de 2 a 3 semanas, sabes que no es un número preciso. Lo mismo donde comentamos esto hace unas semanas cuando el presidente dijo que quedaban menos de 20 rehenes, son como 20. Sabes, no creo que debas enfocarte tanto y no creo que la gente deba enfocarse tanto en el número en particular, sino más bien en el sentimiento. Creo que lo que el presidente espera es que en cuestión de semanas Israel anuncie el fin del combate activo, que habrá cierto grado de retirada de muchos de los batallones. Israel incrementa sus tropas mientras se prepara para entrar en la ciudad de Gaza. Creo que el primer ministro y el ministro Dermer le han expresado al presidente y al Departamento de Estado que esta es la última ciudad importante en la que las fuerzas de defensa de Israel no han entrado desde que comenzó la guerra y que necesitan entrar y limpiar esta zona. Este es el lugar donde Hamás se ha estado refugiando. Así que van a entrar, harán una gran redada antiterrorista en la ciudad de Gaza. Cuando eso termine en unas semanas, 2, 3, 4 o 5, no lo sabemos. Y después de ese punto, creo que el primer ministro y el presidente ya han discutido cierto grado de retirada y el anuncio del fin de la fase de combate activo. Claro, eso no significa que sea el final de la historia. Si Israel va a mantener un control de seguridad sobre Gaza y parece indicar que Israel mantendrá ese control, se van a reservar el derecho de volver a entrar. Así que cada vez que veas a terroristas asomando la cabeza, vas a tener este juego del topo donde las fuerzas de defensa de Israel enviarán tropas y seguirás viendo tiroteos en Gaza. Pero creo que el presidente todavía quiere ver algún tipo de retirada, algún tipo de anuncio de que la guerra ha terminado y el anuncio del inicio de un camino hacia la reconstrucción de la Franja de Gaza de alguna manera, forma o modo. Ahora, lo que no hemos visto aquí, lo que hemos estado esperando, creo que muchos de nosotros desde el inicio de la guerra es si las puertas se abrirán y si algún gazatí podrá huir de la zona de destrucción, que es la Franja de Gaza. Ya lo mencionaste hace minutos, todo está relacionado. El tema de la soberanía en Judea y Samaria, en lo que respecta al día después de la guerra, porque el gobierno israelí ha estado discutiendo en los niveles más altos y continuará haciéndolo en los próximos días, el tema de la soberanía israelí sobre Judea y Samaria. El ministro Dermer, él mismo expresó un claro apoyo a que Israel aplique la soberanía sobre esas áreas. No sé si se refiere al área C, A o B, habrá que revisar la agenda, pero es un tema presente en los niveles más altos del gobierno ahora. Vi una cita del ministro Dermer diciendo que habría cierto grado de soberanía israelí sobre algunas áreas, pero dejó eso como incógnita. Ahora, si recuerdas y retrocedemos en la historia unos años, Israel estaba planeando aplicar su soberanía sobre el Valle del Jordán. El Valle del Jordán es una pequeña franja de tierra que está a lo largo de la frontera con Jordania y no es la totalidad de Judea y Samaria. Es solo una parte del área C y esa era la única parte sobre la que Israel estaba preparado para aplicar su soberanía. Y el primer ministro, de hecho, se postuló durante la tercera de las 5 elecciones consecutivas con la propuesta de aplicar su soberanía. ¿Qué ocurrió? ¿Por qué Israel no ejerció su soberanía? Cuando se firmaron los acuerdos de Abraham, el ministro Dermer y el primer ministro básicamente anunciaron que para concretar estos acuerdos, los Emiratos Árabes Unidos y Bahrein querían que Israel suspendiera sus reclamos de soberanía sobre esos territorios. Así que lo que Israel acordó hacer fue retractarse de la intención de aplicar la soberanía, pero dijeron que suspenderían esa aplicación de soberanía por un periodo de tiempo, el cual no fue revelado. No dijeron que nunca lo harían, pero dijeron que por
Por un tiempo suspenderán el intento de aplicar la soberanía. ¿Y ahora qué sucederá? Israel se va a retirar de la Franja de Gaza. La derecha en Israel va a estar muy molesta. El primer ministro no va a anunciar la soberanía sobre la Franja de Gaza. Él no va a anunciar el regreso de los asentamientos judíos en la Franja de Gaza. Y por eso lo que creo que va a pasar, y así es realmente como ha operado el primer ministro durante muchos años, es que él va a buscar una manera de apaciguar al ala derecha de la población israelí y a los miembros de su coalición. Él dirá que tienes razón, que no obtienes lo que quieres en Gaza y que la comunidad internacional no lo aprueba. Pero lo que la administración de Trump está dispuesta a hacer es permitirnos avanzar en nuestra propuesta de soberanía, muy probablemente en el Valle del Jordán. La pregunta es si podría ser más que el Valle del Jordán, si podría ser toda el área C, que son todas las zonas donde se encuentran las comunidades judías en Judea y Samaria, los llamados asentamientos. No creo que veas ninguna aplicación de soberanía en las áreas A o B. Esas son las zonas que están controladas por la autoridad palestina. Al mismo tiempo, por cierto, hace solo unos días, un miembro de la oposición, Avigdor Lieberman, del partido Israel Beiteinu, dijo que Israel debería aplicar la soberanía sobre Male Adumim. Es una ciudad cerca de Jerusalén, pero está en Judea y Samaria. Así que incluso los miembros de la oposición están a favor de algún tipo de soberanía, en cierto grado, en Judea y Samaria. No soy fan de la soberanía parcial. Israel no es un país grande. Israel tiene un tamaño similar al de Nueva Jersey. Así que para todas esas personas que dicen que Israel es un ocupante colonialista, quiero decir, el imperio es muy pequeño. Es más chico que Nueva Jersey y hay territorios en disputa ahí que son las áreas A, B y C. Esto es lo que la comunidad internacional llama Cisjordania. Esto es lo que en Israel llamamos las provincias bíblicas de Judea y Samaria. Y lo que creo que el primer ministro está diciendo es una soberanía parcial en áreas de Judea y Samaria, lo que significa que todavía habrá zonas controladas por los palestinos, es decir, que aún no habrá soberanía israelí completa sobre toda esta pequeña extensión de tierra, que es más pequeña que el estado de Nueva Jersey. Y cuando aplicas la soberanía solo en parte de los territorios, básicamente lo que estás afirmando es que Israel solo tiene derechos soberanos en una parte del territorio y que no tiene derechos soberanos en otras partes del territorio. Y creo que es un error. Israel tiene derechos históricos, tiene derechos legales, tiene derechos soberanos en todos los territorios sobre Judea y Samaria. Si quieren permitir que la autoridad palestina se gobierne a sí misma como una especie de región independiente, pueden hacerlo. Los palestinos siguen viviendo en esas áreas y no veo que Israel vaya a hacer algo para cambiar dónde viven los palestinos en Judea y Samaria, pero aún así Israel debería afirmar su propia soberanía. Es un control militar total sobre el área para afirmar que sí, los palestinos tienen cierto grado de autogobierno en estas áreas, pero bajo plena soberanía israelí. Por eso el Consejo de Yesha actuó tras la declaración del partido de Avigdor Lieberman. Su director general salió al aire y dijo que está en contra de la soberanía parcial, que Israel debe mantener la soberanía total sobre Judea y Samaria. Pero quiero volver a la situación en Gaza. Durante el fin de semana se anunció que las Fuerzas de Defensa de Israel, en colaboración con los servicios de seguridad de Israel, el Shin Bet, recuperaron los cuerpos de los rehenes asesinados, Ilan Weiss e Idan Shadvi, en una operación especial allí en Gaza. Weiss, de 56 años, fue asesinado el 7 de octubre mientras defendía el Kibbutz Be'eri. Shadvi, de 28 años, fue asesinado en el Festival Nova. Según sabemos, ayudó a salvar muchas vidas en la fiesta. Las fuerzas de defensa de Israel siguen intentando recuperar los cuerpos de los asesinados y rescatar a los rehenes que se cree aún vivos en Gaza. Bueno, verás, Hamás, incluso después de su masacre, se lleva los cuerpos de aquellos que mataron solo para mantener a las familias y al público israelí como rehenes, incluso si los cuerpos mismos fueron asesinados, ya sabes, ahí. 7 de octubre, incluso a Israel le tomó algunos días identificar mediante pruebas forenses quiénes eran algunos de los rehenes, porque estamos hablando de casi 2 años después de su asesinato. Así que solo puedes imaginarte en qué estado tan horrible estaban esos cuerpos. Y por eso Israel tuvo que realizar ejercicios forenses significativos, solo para poder identificar a quiénes pertenecían esos cuerpos.
Incluso para los israelíes y las familias de los rehenes, recuperar los cuerpos es muy significativo. Les da un cierre. Permite un entierro adecuado, lo cual es importante en la fe judía, incluso si las familias de la mayoría de los rehenes no eran religiosas. Aún así se considera importante e incluso las familias de los rehenes de izquierda quieren ver los cuerpos de regreso para poder descansar un poco más tranquilos con este cierre. Y por lo tanto, vemos que las fuerzas de defensa de Israel están dispuestas a hacer todo lo posible para intentar rescatar y recuperar estos cuerpos. También se anunció esta mañana que Israel atacó y mató al portavoz más alto de la organización terrorista Hamas, conocido por su nombre no oficial Abu Obedia. Seguramente lo viste en la televisión muchas veces, es el que usa algo parecido a un mantel rojo y blanco en la cara, pero fue eliminado por Israel en un ataque de precisión en Gaza durante los últimos días. Verás, las fuerzas de defensa de Israel siguen operando a altos niveles, realizando ataques de precisión contra líderes terroristas y operaciones precisas para rescatar rehenes. Vemos que todavía hay un grado considerable de combate activo. La guerra continúa en Gaza, continúa en Yemen, la guerra sigue en Líbano, la guerra sigue en Siria. Y al mismo tiempo, incluso los iraníes podrían estar amenazando con escalar de nuevo con Israel. Así que ya sabes, esta guerra en todos sus frentes sigue amenazando a Israel. E Israel sigue amenazando a todos sus enemigos alrededor, pero es bueno ver que Israel sigue operando a un alto nivel. Y creo que el regreso de los cuerpos de estos rehenes y el ataque al vocero de Hamas aquí, Abu Odayada, cuyo verdadero nombre era Hudaifa Samir Abdullah al-Khalut. Es bueno ver que Israel sigue manteniendo su determinación, sigue luchando con toda su fuerza y precisión. Quiero hablar sobre el incidente a principios de la semana en el Hospital Nasser, que sabemos que Hamas ha utilizado una y otra vez para llevar a cabo ataques terroristas. Se esconden en hospitales, mezquitas, cementerios y escuelas. Los explosivos improvisados impactaron. Creo que un proyectil de tanque golpeó el porche o la escalera del hospital, y los videos que circulan causan indignación internacional. Entonces ocurrió este ataque y luego el primer ministro Netanyahu, quien, después de que se realizó una investigación, salió y se disculpó por el incidente. Sin embargo, muy poco después, creo que tal vez un día después, las fuerzas de defensa de Israel confirmaron que en realidad 6 terroristas de Hamas, incluyendo a uno que participó en la masacre del 7 de octubre, de hecho murieron en ese ataque. Mi pregunta es, desde una perspectiva mediática y de relaciones públicas, ¿por qué el primer ministro se disculpó de inmediato y al día siguiente se supo que, aunque murieron supuestos civiles, también eliminaron a 6 terroristas de Hamas? ¿Por qué no esperar para saber qué pasó? Quiero decir, la batalla de relaciones públicas ya estaba, se podría decir, perdida, o al menos Israel recibió un golpe fuerte desde la perspectiva de relaciones públicas cuando salió el video y la gente automáticamente dijo que Israel estaba atacando a periodistas, civiles o lo que sea. Pero al final, realmente hubo algunas personas muy malvadas que fueron eliminadas en esto. Absolutamente. Quiero decir, jamás sabemos que usan hospitales, no solo se esconden en hospitales, usan los hospitales como bases militares y esto ha ocurrido en varios hospitales. La cámara que las fuerzas de defensa de Israel identificaron estaba siendo usada para rastrear movimientos de tropas y su información se transmitía a los terroristas. Esa cámara era una amenaza. Los 6 terroristas que estaban ahí eran una amenaza. Cuesta imaginar que las fuerzas de defensa de Israel actuarían de forma descuidada en hospitales y sus alrededores. Quiero decir, ellos hacen todo lo posible porque entienden que operar cerca de hospitales causa un enorme daño de relaciones públicas, que es exactamente la razón por la que Hamas opera en los hospitales. Ambas cosas. Primero, creen que obtienen cierta protección, pero 2, porque si Israel entra, entonces eso genera todo tipo de daño de relaciones públicas. Así que creo que hiciste una muy buena pregunta, que es, ¿por qué el primer ministro está pidiendo disculpas? Ahora, por un lado, ¿qué le importa al primer ministro? Lo siento, pero no lo siento, ¿verdad? O sea, está bien, no pasa nada. Expresé mis más profundas disculpas, pero aún así lo hicimos y lo volveremos a hacer. Entonces, por un lado, ya sabes, creo que la disculpa del primer ministro es bastante insignificante en el contexto de la guerra y tal vez
Los franceses o los alemanes o sus amigos en Europa o incluso Trump dijeron, ya sabes, oye, ¿y eso qué te importa? Solo ofrece una disculpa y entonces tal vez se disculpó. Genial. Al mismo tiempo, podrías argumentar que Israel no debería disculparse por nada. En cualquier incidente, Israel debería reforzar su mensaje. Él está diciendo, nosotros no empezamos esta guerra. No queremos luchar en Gaza, pero ellos nos declararon la guerra. Hamás no es terrorista, siguen disparando. Están usando hospitales como bases militares y eso elimina cualquier protección que tenga un hospital. Un hospital es objetivo militar si se usa como base, así que no lo lamentamos. Cada vez que Hamás use infraestructura civil, cada vez que use un hospital, atacaremos y atacaremos con fuerza. Y no nos importa lo que diga la comunidad internacional al respecto, no nos importa lo que digan Gaza y Hamás al respecto. Pero creo que aquí ves al primer ministro eligiendo tomar el camino correcto, emitiendo lo que creo que es una disculpa bastante insignificante. ¿Podrías preguntar si esto ayuda a Israel a ganar la guerra de relaciones públicas? ¿Nos hace ver más débiles? Nos hace ver débiles, hace que ya sabes, creo que no vas a ganar la batalla con la comunidad internacional, ¿verdad? Y eso se tiene que entender. Pero ¿para quién estás enviando los mensajes? Porque en realidad a quien deberías enviar los mensajes es a Hamás. Luchas una guerra contra tu enemigo. Y lo que tienes que hacer cuando estás tratando con un enemigo es demostrarle a ese enemigo que no te perturba la batalla diplomática y que nada de lo que ocurra diplomáticamente hace que Israel cambie su campaña militar. Pero claramente vemos que lo que la comunidad internacional piensa sobre lo que está ocurriendo en Gaza sí hace que Israel cambie su política. Toda la ayuda humanitaria que está llegando a Gaza es resultado de la guerra diplomática internacional. No tiene relación con cómo Israel se siente hacia los palestinos. Y esta disculpa también creo que es otra señal de que el primer ministro está demostrando que le preocupa la imagen de Israel ante la opinión pública internacional. Al mismo tiempo, anoche, Alex, justo después de Shabbat, recibimos la terrible noticia de que un soldado de las Fuerzas de Defensa de Israel murió en combate en Gaza, sargento de primera clase en la reserva R.E.L. Lubliner, de 34 años, de Kiryat Bialik, quien deja atrás a un bebé de 9 meses. Él se convirtió en el soldado número 900 de las Fuerzas de Defensa de Israel que ha muerto desde el 7 de octubre. En este caso, según lo que entendemos, fue un incidente de fuego amigo. Hemos visto muchos de esos casos y demasiados soldados han muerto defendiendo al Estado de Israel y pagando el precio máximo. Y que Dios vengue su sangre. Correcto. Sabes, por un lado, esto es horrible. Y cada soldado son 900 vidas perdidas, 900 mundos destruidos. Al mismo tiempo, cuando consideras que Israel ha estado luchando en tantos frentes diferentes durante un periodo de 2 años y solo tienes 900 soldados muertos cuando hablas de los combates más intensos. Estas son batallas armadas contra un enemigo en un entorno urbano lleno de trampas en la franja de Gaza. Aquí tienes un caso de fuego, amigo. Quiero decir, dijiste que ha habido demasiados de esos. Uno ya es demasiado, pero ¿cómo evitas eso? El hecho de que no haya habido miles de soldados de las Fuerzas de Defensa de Israel muertos en esta guerra, creo que es algo milagroso. Y eso se debe al cuidado preciso que las Fuerzas de Defensa de Israel tienen para tratar de prevenir incidentes de fuego amigo y tratar de evitar daños colaterales en Gaza. Creo que si cualquier otro ejército estuviera enfrentando la situación que las Fuerzas de Defensa de Israel se han visto obligadas a enfrentar en Gaza, habrías visto muchísimas más muertes, primero que nada del enemigo. No hay ningún ejército en el mundo que hubiera tenido tanto cuidado para tratar de evitar daños colaterales y lo que llaman bajas civiles. Pero ciertamente, si sales disparando a diestra y siniestra, entonces lo que vas a tener son más incidentes de fuego, amigo, también, y más de tus propios soldados muertos. Así que creo que este número, aunque es un número terrible, en realidad es un testimonio del gran cuidado de los soldados israelíes, de las Fuerzas de Defensa de Israel. Israel, desde una perspectiva militar, ha logrado algo monumental con menos de 1,000 soldados perdidos en 2 años de batalla contra enemigos terroristas brutales dentro de entornos urbanos altamente llenos de trampas explosivas.
Por un lado es muy triste, por otro increíblemente impresionante. Echemos un vistazo al norte y noreste si podemos, solo por un minuto o dos aquí. Esta mañana hay reportes de ataques de las fuerzas de defensa de Israel en Líbano y también una operación comando muy especial, diría yo, o única en Siria la semana pasada, con el uso de helicópteros, fuerzas especiales de las fuerzas de defensa de Israel descendiendo en una zona justo afuera de Damasco, arrestando a varios sospechosos involucrados en terrorismo, así como eliminando a terroristas conocidos también. El ministro de Defensa, Israel Katz, publica en redes sociales que las tropas israelíes están luchando día y noche en todos los frentes tras los informes sirios sobre esta incursión en helicóptero al suroeste de Damasco. Así que bastante impresionante ahí. Absolutamente. Quiero decir de nuevo, es esta precisión de las fuerzas de defensa de Israel. E Israel está teniendo mucho cuidado para asegurarse de mantener su presencia militar en Siria. Por un lado, no quieres que Irán pueda acceder a Siria, que pueda usarla como un puente terrestre para reconstruir las capacidades de Hezbollah en el sur del Líbano, como lo había estado haciendo durante muchos años antes de la guerra. Al mismo tiempo, Israel es muy cauteloso con el nuevo liderazgo sirio bajo la presidencia, llamada así, de al-Jalani, él mismo un terrorista vinculado a Al-Qaeda, al menos en su pasado, y con Turquía tratando de ganar presencia militar dentro de Siria también. Así que Israel quiere asegurarse de tener la capacidad de vigilar en toda Siria, quiere asegurarse de que no haya armas. Inmediatamente después de la caída de Bashar Assad, Israel entró y eliminó la totalidad del ejército sirio para asegurarse de que quien llegara después de Bashar Assad no tuviera acceso a él, de modo que Siria no representara una amenaza militar para el Estado de Israel. Aún así, hemos visto cómo al-Julani y los beduinos que están vinculados a al-Julani han cometido masacres contra judíos en el sur de Siria, ¿no? Han matado a alawitas, han matado a cristianos, han matado a kurdos. Entonces, ya sabes, Israel quiere asegurarse de que el vacío que ha dejado la salida de Bashar Assad como presidente por Irán, que tenía sus tropas y movimientos a través de Siria, por los rusos que ya no operan en Siria, ese vacío se ha llenado por una sola fuerza y esa fuerza tiene que ser las fuerzas de defensa de Israel. Entonces ya sabes, Israel está buscando oportunidades y cuando se presentan, Israel ataca. Y como mencionaste también, Israel está operando dentro del sur del Líbano. Todavía hay muchos movimientos de Hezbollah para intentar llevar armas hacia el sur y presentar nuevas amenazas contra Israel y las fuerzas de defensa de Israel. Así que las fuerzas de defensa de Israel continúan trabajando junto al ejército libanés, que ha estado operando con un entendimiento con Estados Unidos para intentar desmantelar el ejército de Hezbollah. Pero cuando Israel ve que hay violaciones del llamado acuerdo de alto el fuego y si creen que el ejército libanés no es capaz, las fuerzas de defensa de Israel vuelven a intervenir. Así que seguimos viendo a las fuerzas de defensa de Israel operando en la misma semana en Gaza, en Líbano, en Siria, en Yemen. No hay descanso para los cansados. Alex, aún hay tiempo para una última noticia local antes de las altas fiestas judías. El municipio de Tel Aviv ha provocado indignación al exigir que decenas de sinagogas en la ciudad firmen un contrato en el que prometen operar, cito, sin distinción de género o fe, mientras que quienes se nieguen a firmar enfrentan el desalojo. A primera vista parece un avance positivo, pero en realidad, como analizó el periodista Lamit Seguela recientemente, aquí intentan quitarle a las sinagogas ortodoxas de Tel Aviv la capacidad de realizar servicios judíos tradicionales. Ahora, esto se remonta a los días antes del 7 de octubre, cuando hubo una controversia en Yom Kippur, cuando un grupo intentó realizar servicios tradicionales de Yom Kippur en plazas públicas, creo que en la Plaza Dizenkov y Tel Kretz, por cierto, con permisos, y esos fueron interrumpidos por personas a las que no les gustaba que hombres y mujeres se sentaran por separado. Una controversia en Tel Aviv refleja una mentalidad del 6 de octubre, causando luchas internas entre los judíos en Israel, lo cual es muy decepcionante.
Sí, una vez más quiero decir, Tel Aviv, una ciudad en su mayoría laica, se ha estado volviendo cada vez más religiosa a medida que el resto del país también se vuelve cada vez más religioso. Y lo que estás viendo aquí es una batalla cultural que está ocurriendo en Israel. Sabes, esta batalla cultural se manifiesta en las elecciones, ¿verdad? A quienes se oponen a que las sinagogas funcionen libremente en Tel Aviv tampoco quieren que el primer ministro Netanyahu siga en el cargo. Eso no quiere decir que todos los que no quieren que Netanyahu sea el primer ministro estén en contra de que las sinagogas ortodoxas operen en Tel Aviv. Pero lo que ves es que en el centro de esta batalla cultural está la pregunta de cómo se va a ver el Estado de Israel en el presente y en el futuro. ¿Va a ser el Estado de Israel un refugio seguro para los judíos seculares, básicamente una extensión de Europa occidental para los israelíes en el Mediterráneo oriental? ¿O es este país un país que es un Estado judío y un Estado judío tradicional? No uno que sea coercitivo, no uno que obligue a nadie a entrar a las sinagogas si no quiere, pero que permita a quienes desean rezar de la manera judía tradicional hacerlo. Y así tienes esta visión secular frente a esta visión nacionalista más tradicional que sigue desarrollándose. Se seguirá desarrollando nuevamente en las elecciones y en Tel Aviv. Pero, ya sabes, vimos escenas horribles, realmente horribles, cuando activistas seculares irrumpieron en los servicios durante el día más sagrado del año, Yom Kippur, destruyendo las barreras de segregación de género y gritando en medio de esos servicios. Simplemente la falta de respeto más absoluta en el día más sagrado del año para el pueblo judío. Esto extiende eso. Y ya sabes, es lamentable que esperarías ver esto en Europa. No esperarías ver esto en Tel Aviv. Y ya sabes, espero que pueda haber algún grado de autoevaluación, lo que llamamos teshuvá, ya sabes, o Arrepentimiento. sí. En este periodo de arrepentimiento, ahora estamos en el mes hebreo de Elul, que es el mes que precede a los días santos mayores. Es un tiempo de arrepentimiento. Y espero que no veamos esas mismas escenas feas que vimos en Tel Aviv en Yom Kippur este año. ¿Sabes? Espero que el pueblo judío, tanto los religiosos como los seculares, reconozcan las enormes contribuciones de unos y otros al gran tejido que es el Estado de Israel, este tapiz de un Estado judío que incluye, por cierto, también a no judíos, incluidos judíos, cristianos y otros que pueden adorar libremente. Es el único país en Medio Oriente donde todas las religiones pueden adorar libremente. Es un tapiz increíble, pero la única manera en que Israel recibirá bendiciones divinas, especialmente mientras libra guerras en 7 frentes y este 8º frente, que es el de la diplomacia internacional, la guerra narrativa, es si estamos unidos. Y espero que la gente esté dispuesta a reconocer que los desacuerdos políticos no son desunión entre hermanos. Desafortunadamente, creo que la gente ha permitido que esta cultura de enojo en la política y la polarización se infiltre en nuestra visión sobre nuestros hermanos. Creo que no hay lugar para eso. Claro, debemos mantenernos unidos y no regresar a la mentalidad del 6 de octubre. Veremos cómo avanza esto para las altas fiestas. Eso es todo por hoy. Alex Strayman, un gusto tenerte de vuelta. Mi nombre es Josh Castin. Agradezco a Ryan Lipschitz, Juris Britsky, Esther Eden y nuestro productor Zach Sickerman, quienes están detrás de cámaras. Visita JNS Televisión para ver el contenido de JNS. Visita jewishnewssyndicate.org para enterarte de las noticias más recientes de Israel, Medio Oriente y el mundo judío. Nos vemos de nuevo aquí en Jerusalén Minute desde el Centro de Medios de JNS la próxima semana. Que tengan una excelente semana todos.